Esta es una conferencia dirigida para estudiantes de medicina sobre trauma neuroespinal. Hoy vamos a ver trauma de cráneo y trauma de columna. Think I wanna die. Más vale que estemos listos Think I wanna para todos. die. Trauma es una epidemia. Y estos tipos de pacientes son siempre primero atendidos por un equipo que hace esto mañana, tarde, noche. Un equipo de emergencias acostumbrado a manejar a pacientes delicados, graves y que tienen el entrenamiento apropiado y adecuado para transportarlos, pero que el médico debe de ser más capaz que ellos mismos de manejarlos apropiadamente. Así que veamos un caso. Es la mejor forma de aprender, en mi opinión. Este es un hombre de aproximadamente unos 25 años que llega a su servicio de emergencias a las 2 de la mañana. Fue asaltado en la playa, tiene una presión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 118 y la temperatura en 36,6. Su respiración es de 18 y está inconsciente. Cuando lo examinan tiene un aliento etílico bastante fácil de percibir, golpes varios, dos heridas cortantes en el brazo derecho, sangra por el oído derecho y entreabre los ojos. Flexiona simétrico y balbucea y puja. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál va a ser el manejo inicial de este paciente? ¿Qué hacen con este paciente? Todo médico debe ser capaz de hacer un examen neurológico express, hacer una evaluación del estado de conciencia con una escala de Glasgow y tomar determinaciones rápidas. En cuestión de 30 o 60 segundos, haber decidido y haber iniciado el manejo de los pacientes traumatizados. Y dentro de las cosas más importantes en el manejo del trauma neuroespinal, sin duda está la evaluación neurológica rápida. La escala de Glasgow fue diseñada en Glasgow, Escocia, precisamente porque era complicado manejar estos pacientes. Ávidos bebedores de licor y apasionados fanáticos del deporte, eran frecuentes los pacientes politraumatizados que se enfrentaban en la calle habiendo bebido licor y era difícil tomar determinaciones de la terapéutica a seguir. Entonces, abordaron el problema sistemáticamente y diseñaron una escala de evaluación del estado de conciencia, la cual se generalizó y es mundialmente aceptada como la mejor herramienta que se puede utilizar para evaluar el estado de conciencia de un paciente. Y la escala de Glasgow se divide en tres grandes áreas. 1, la respuesta ocular, 2, la respuesta verbal y 3, la respuesta motora. Y estos tienen un máximo de 4, 5 y 6 puntos respectivamente para sumar 15 como máximo y un mínimo de 3 puntos en total. Cada área tiene como mínimo un punto cuando la respuesta es absolutamente negativa. En el caso de la apertura ocular, el paciente sencillamente no abre los ojos. En el caso de la respuesta verbal, no hay ningún tipo de respuesta. Y en el caso de respuesta motora, el paciente no tiene respuesta motora, está flácido. Eso da un mínimo de 3 puntos en total. Los pacientes que abren los ojos espontáneamente tienen 4 puntos. Abrir los ojos a las órdenes verbales le otorga 3 puntos y 2 puntos al que abre los ojos al dolor. Recuerden que siempre es el máximo posible. Es decir, que si un paciente abre un ojo y el otro no, pues ese ojo cuenta como apertura ocular. El otro ojo puede estar abierto por parálisis, puede estar cerrado por parálisis, puede estar cerrado por trauma, puede estar cerrado por cualquier causa, que eso no cuenta como que no abrió los ojos, es el máximo posible. En respuesta verbal tenemos también 5 puntos como máximo
y 1 como mínimo. El paciente que habla orientado y apropiado tiene 5 puntos. El que está confundido tiene 4 puntos. El que habla palabras inapropiadas tiene 3. Sonidos incomprensibles tiene 2. Y no respuesta verbal tiene 1. Mejor respuesta motora, máximo 6 porque obedece órdenes sin ninguna dificultad. Localiza el dolor, son 5. Retira al dolor, son 4. Flexiona al dolor, son 3. Y si extiende, son 2. Cuando no hay respuesta, es 1 punto. Una escala de Glasgow bien hecha toma literalmente segundos. Todo lo que tenemos que ver es la respuesta y es la mejor respuesta lo que nos va a determinar el puntaje que el paciente tiene en cada una de estas 3 áreas. Lo que sigue es la evaluación neurológica express. Un examen neurológico completo puede tomar hasta 2 horas de tiempo. Un examen neurológico express deberá de tomarnos no más de 30 segundos. Y vamos a enfocarnos fundamentalmente en 4 pares craneales: 2, 3, 6 y el 7. Estos son pares localizadores, pares que nos permiten ver dónde se encuentra la lesión y nos permiten encontrar lesiones y focalizarlas. El segundo par craneal nos va a decir si tenemos hemorragias, si tenemos secciones de las vías ópticas o si tenemos otras patologías importantes, severas, agudas. Tercero y sexto son oculomotores junto con el cuarto, pero el cuarto no es un localizador, pero los oculomotores nos van a ayudar a tomar decisiones rápidas sobre parecias y sobre lesiones importantes intracraneanas. Por ejemplo, un hematoma intracraneano que se está expandiendo en el área terional por una fractura del terium y ruptura de la meningia media va a provocar un hematoma epidural que se está expandiendo agudamente. Este a su vez va a empujar al lóbulo temporal y producir una herniación uncal. Las herniaciones uncales no tratadas son potencialmente mortales, pero de lo primero que van a producir es paresia del tercer par y midriasis ipsilateral. Al tener una midriasis ipsilateral estamos ante una lesión focalizada. Sabemos que tenemos una lesión en expansión en el mismo lado de la midriasis. Por eso esto es un par localizador. Otro par localizador es el séptimo par, porque nos ayuda a localizar la lesión por parecias directas. En un ejemplo similar, un hematoma hemisférico o un hematoma de la convexidad va a producirnos una hemiparesia contralateral con una paresia ipsilateral del séptimo par. Una vez que hemos terminado de evaluar estos pares localizadores, tenemos que descartar nivel sensitivo, motor o lateralización y lateralización. Es decir, tenemos que saber si nuestro paciente tiene una lesión espinal. Y esto es sumamente importante porque proteger la médula espinal es una de las tareas más importantes y más críticas en el manejo del paciente con trauma de cráneo y trauma espinal. Entonces, si ya tenemos una evaluación del estado de conciencia del paciente, ya tenemos una evaluación de sus pares craneales, ahora debemos saber cómo está su médula espinal y buscar un nivel sensitivo y lograr localizarlo apropiadamente es crítico. Mi recomendación para todos ustedes es que tengan este gráfico de los niveles sensitivos en sus celulares siempre disponibles para que puedan consultarlos en cualquier momento. Pero a grosso modo, el nivel sensitivo T12 L1 está aproximadamente al nivel del pliegue inguinal.
T10 es a nivel del ombligo, las tetillas son T4 y el nivel cervical C5 está justo por debajo de la clavícula. Esto les va a ayudar, a grosso modo, a poder determinar el nivel de la lesión y por ende el nivel donde deben enfocar los estudios radiológicos. Con estos tres datos, pares craneales localizadores, Glasgow y nivel sensitivo motor, entonces tenemos una clasificación práctica que nos ayuda a determinar si nuestro paciente está ante un trauma mínimo o ante un trauma crítico. La clasificación más simple es esta, que combina estos tres elementos, donde tenemos un Glasgow de 15, donde no hay pérdida de la conciencia, no hay localización ni lateralización. El trauma leve tiene un Glasgow de 14 o 15 con pérdida de conciencia, trastornos de memoria, no hay focalización ni lateralización. El moderado está entre un 9 y 13, con pérdida de la conciencia, no hay focalización ni lateralización. Pero el severo ya estamos ante un paciente que tiene un compromiso importante de su estado de conciencia y tenemos un Glasgow por debajo de 8. Por definición, todo Glasgow debajo de 8, 8 o debajo de 8 es un paciente con un trauma cráneoespinal severo y debe de ser manejado agresivamente como tal. ¿Cómo y cuándo podemos intervenir? Más del 50% de todos los pacientes con Glasgow 8 tienen falla de uno o más sistemas. 25% son lesiones quirúrgicas y hasta un 5% de ellos tienen luxación grave en su columna espinal. Siempre debemos intervenir sobre el trauma primario. Esta imagen que ven aquí a la izquierda es una paciente mía que fue atacada por su novio con un arma punzocortante. Y el de la derecha es otro paciente que fue atacado por su vecino con un martillo y produjo fracturas muy extensas de cráneo. Ambos requirieron intervención quirúrgica urgente y ambos recibieron atención inmediata de su trauma primario. Aquí tenemos otras evidencias de trauma primario. Contusiones frontales o fracturas hundidas son también hematomas epidurales, hematomas intraparenquimatosos e incluso neumoencéfalos, como en la imagen del TAC de la derecha que evidencia un neumoencéfalo frontal. Son muchas de las lesiones primarias que vamos a enfrentar en todos nuestros pacientes. Estas lesiones primarias requieren de nuestra intervención aguda, requieren de abordajes quirúrgicos con frecuencia y requieren de un manejo agresivo. Aquí tenemos 5 ejemplos de diferentes tipos de traumas primarios. A la izquierda, un hematoma intraparenquimatoso del lóbulo temporal izquierdo con un neumoencéfalo frontal. Estos hematomas son potencialmente muy peligrosos porque pueden producir una herniación oncal. En el centro arriba tenemos un hematoma epidural un poco más posterior, también con colapso del ventrículo y muy probablemente está haciendo alteración de la línea media con deformación de los agujeros del foramen de Monroe e hidrocefalia contralateral. Ya esta se ve incipiente en la imagen del cuerpo ventricular contralateral al hematoma. En la imagen de arriba a la derecha tenemos un hematoma epidural temporal izquierdo, temporoparietal izquierdo, lo cual es un hematoma que ya está haciendo compresión del sistema ventricular ipsilateral y hasta una ligera desviación de la línea media. Es evidentemente un hematoma netamente quirúrgico. Abajo a la izquierda tenemos un hematoma frontal intraparenquimatosa y el de la derecha es un paciente muy grave con hemorragias subaracnoideas traumáticas y un hematoma epidural contralateral. Aparte de estas lesiones primarias que deben de ser abordadas quirúrgicamente y, de nuevo, insisto, de forma agresiva y oportuna, ¿dónde más podemos intervenir?
Bueno, uno de los factores más importantes es precisamente el manejo del trauma secundario. El daño axonal difuso, que presenta rupturas axonales con hemorragias petequiales difusas, los pacientes con hematomas subdurales un poco más tardíos que hacen compresión ipsilateral y hasta hidrocefalia contralateral por deformación del sistema ventricular, y los pacientes que hacen isquemias cerebrales con infartos cerebrales deben de manejarse por sus traumas secundarios de forma también agresiva y también de una forma sistemática. Lo importante es tener claro que en trauma el tiempo es oro. Y antes hablábamos de la hora de oro, ahora hablamos de la media hora de oro. Los primeros 30 minutos van a determinar el pronóstico mejor que ninguna otra cosa en el manejo de un paciente con trauma de cráneo. ¿Qué vamos a hacer? Antes de discutir qué vamos a hacer y cuáles son los manejos, permítanme decirles qué no van a hacer. No van a utilizar esteroides. No hay evidencia alguna del beneficio en el manejo del paciente con trauma craneoespinal y el uso de esteroides. La utilización de micro o macrodosis de esteroides en el pasado fue muy popular, pero no hay ninguna mejoría en la condición neurológica y a lo sumo lo que estamos creando son pacientes en estados vegetativos, lo cual no es aceptable. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro turista? Nuestro turista, que ya tiene unos cuantos minutos en nuestro servicio, hay que inmediatamente inmovilizar su columna espinal. Debemos proteger la vía aérea y debemos trasladarlo. ¿Por qué vamos a trasladarlo? Porque el paciente tiene una escala de Glasgow de 8 o menor y no estamos en condiciones para manejar ese tipo de pacientes en una clínica periférica. Esto es un paciente gravemente enfermo que debe ser manejado agresivamente por un servicio neuroquirúrgico. Y lo que puede hacer muy bien un médico general es estabilizar su columna, cuidar su vía aérea y enviar al paciente lo más rápido posible para un tratamiento posterior. El paciente con Glasgow de 8 o menos debe ser intubado de inmediato. El Glasgow no tiene excepciones por etilismo. Si el paciente está alcoholizado y eso está afectando su Glasgow, su estado de conciencia está deprimido y su vía aérea está comprometida. Así que el paciente, insisto, con escala de Glasgow de 8 o menos, debe de hacerse tracción axial, estabilización axial e intubación endotraqueal inmediata. Estos pacientes no deben de ser combativos y deben de paralizarse para su intubación. Succinilcolina a 1 o 2 miligramos por kilo y lento es la droga de elección en parálisis para intubación endotraqueal. Es de acción rápida y rápida reversión, ideal para pacientes con trauma. 2 minutos antes de la succinilcolina apliquen atropina y lidocaína a las dosis aquí establecidas, así como Tracrium, para poder intubar al paciente apropiadamente. La tracción axial para la intubación es fundamental y idealmente el paciente debe ser intubado por la persona con mayor experiencia. Así que, estimados estudiantes, es su obligación practicar intubación endotraqueal tanto como les sea posible. Es crítico de que ustedes manejen las habilidades fundamentales y básicas para que puedan responder apropiadamente una vez que se encuentran en los servicios de emergencias sin ayuda y sin asistencia. Recuerden no ocluir los drenajes venosos, ya que esto incrementa la presión intracraniana. Vigilen que el collar cervical no esté comprimiendo las yugulares y eviten la posición de Trendelenburg. Ahora bien, nuestro paciente se nos está complicando. La presión arterial está en 90-60 y la frecuencia cardíaca subió a 125. ¿Qué van a hacer?
Bien, esta es una de las segundas cosas más importantes en el paciente con trauma de cráneo. Y había paradigmas de que había que deshidratar a estos pacientes. Esto es un grave error. Es importante reconocer que este paciente se está tornando hipovolémico y debemos mejorar su volumen intravascular. No dudemos en dar líquidos a un paciente con trauma de cráneo. Siempre es crítico sostener la presión arterial y mantener los normovolémicos tanto como sea necesario. Este paciente fue un paciente agredido, es un paciente con 2 cortes en el brazo. Es muy posible que haya sangrado bastante antes de llegar. Entonces, la utilización del lactato de Ringer o suero salino normal para recuperar el volumen son de las primeras medidas que se deben de hacer en pacientes como estos. Eviten hipotensión arterial. Hipotensión arterial es igual a hipoperfusión cerebral. No tengan temor de sedar a un paciente con trauma. El paciente que se encuentra agitado o con dolor requiere sedación y también requiere analgesia. Para sedación utilicen midazolam. Es una droga de acción rápida y de la misma forma, una vez suspendida, su reversión es relativamente rápida. Como analgesia, el medicamento idóneo es fentanil y eviten propofol ya que tiene propensión a la hipotensión y no se recomienda en el manejo agudo. Es muy importante que tengan claro que no hay indicación para hiperventilación profiláctica. Eso también era una medida que en el pasado se usaba regularmente. Pero la hiperventilación profiláctica se limita a medidas transitorias con control estricto de la saturación yugular, la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral, bien monitorizadas. De otra forma, pueden estar produciendo un efecto de robo de las zonas, robo de perfusión de las zonas que están comprometidas, pero no definitivamente lesionadas. Posición semi-Fowler entre 20 y 30 grados es una de las tantas maniobras que se pueden utilizar y que se deben utilizar en pacientes con trauma de cráneo. El posicionar al paciente en un semi-Fowler mejora el drenaje venoso cerebral y por ende reduce la presión intracraniana. En todo paciente intubado, lamentablemente perdemos el examen neurológico debido a las drogas que estamos utilizando para mantener al paciente relajado, sedado y con analgesia. Todo paciente intubado, entonces, por ende, requiere monitoreo de la presión intracraniana para saber la condición del cerebro y poder hacer los manejos medicamentosos apropiados. Si no tienen monitores de presiones intracranianas y una unidad de cuidado neurointensivo, este paciente debe ser trasladado para su manejo apropiado en un centro con las condiciones y las situaciones apropiadas. 30 minutos después de haber ingresado al servicio de emergencias, nuestro turista evoluciona hacia hipertensión, bradicardia y dilatación de la pupila derecha. ¿Qué van a hacer? Ahora, ¿qué van a hacer con este paciente? La utilización de terapia hiperosmótica y con ella el uso del manitol de 0.25 a 1 gramo por kilo está restringido para pacientes que están con monitoreo o monitoreo de presión intracraniana o signos de herniación uncal aguda. Este paciente tiene signos de herniación uncal aguda. Está con hipertensión sistémica, tiene bradicardia, que estos son 2 de los 3 signos claves de hipertensión intracraniana. Y como lo tenemos intubado, estamos perdiendo el tercer signo clave de respiración. Pero tenemos también dilatación ipsilateral de la pupila. Ipsilateral al trauma. Recordemos que tenía un sangrado del oído derecho y al tener una dilatación de la pupila derecha es muy probable que tengamos un hematoma epidural en expansión. Sea lo que sea, esto es un signo de dilatación uncal, de herniación uncal, y la herniación uncal debe de manejarse agresivamente desde un punto de vista quirúrgico. Este es un paciente que requiere un TAC,
urgente y cirugía urgente. Pero como estamos en una clínica periférica sin la capacidad de un manejo quirúrgico apropiado, entonces debe de iniciarse de inmediato terapia hiperosmótica, incluso durante el mismo traslado. En las unidades de cuidado intensivo neuroquirúrgico debe de considerarse y manejarse, y es una herramienta terapéutica, el coma barbitúrico. El coma barbitúrico debe ser considerado si la presión intracraneana no es rápidamente controlada y no tenemos una situación quirúrgica, por ejemplo un hematoma, que debe ser evacuado. En el coma barbitúrico debe monitorizarse la presión arterial, la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral, así como un electroencefalograma continuo. El paciente con trauma de cráneo no debe de hacer hipertermia, y traumas en la base del cráneo pueden producir trastornos de la regulación de la temperatura e hipertermia central, y debemos hacer un esfuerzo por mantener a estos pacientes a 37 grados centígrados. Temperaturas más elevadas se asocian con incremento de la presión intracraneana. Si es necesario, podemos darles acetaminofén, exponer el cuerpo o enfriarlos directamente. Incluso la hipotermia moderada es parte del manejo inmediato del trauma cráneoencefálico en algunos pacientes. Cuando optamos por hipotermia moderada, la presión de la temperatura debe mantenerse entre 33 y 35 grados centígrados. Menos es muy perjudicial. Veamos un poco sobre trauma espinal y trauma medular. El trauma medular por sí solo es devastador. Mal manejado es un desastre absoluto. No hay evidencia alguna, tampoco en el trauma espinal, de que los esteroides sean útiles. Y en el pasado utilizábamos dosis masivas de solumedrol, lo cual es un error. Estabilización temprana de la columna es una de las mejores medidas que podemos dar para el paciente con trauma medular. Las fracturas espinales deben de ser manejadas agresivamente. Y no es mi intención de que se aprendan la compleja escala y clasificación de los diferentes tipos de fracturas espinales, pero sí de que las tengan siempre en consideración y siempre las busquen para poder diagnosticarlas y tratarlas de forma apropiada. Aquí podemos ver lesiones espinales de diferente tipo, donde hay compresión, daño medular, como en la flecha amarilla, y compresión con lesión tanto del disco como del cuerpo vertebral que se hernia hacia atrás en el canal espinal y comprime la médula espinal produciendo edema espinal centromedular. Entonces, insisto, la estabilización temprana es clave. Y la instrumentación espinal ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Tenemos implantes de todo tipo para todos los niveles espinales. Podemos hacer abordajes anteriores, cervicales, con equipos dinámicos o estabilizadores. Podemos hacer abordajes posteriores, intercorporales, sustitución de discos, implantes posteriores cervicales para estabilización, descompresión y reestabilización de la columna, así como abordajes microinvasivos o amplias expansiones. Trauma cervical, aquí ven algunos ejemplos de instrumentación espinal. Y en trauma lumbar y dorsolumbar, estabilizaciones posteriores como la de este ejemplo. Debo dejar claro que el trauma es caro y el trauma neurológico es muy caro. Un plan de manejo del paciente con trauma neurológico debe contemplar este costo o resignarse a fallar.
Entonces veamos algunos detalles del abordaje moderno del paciente con trauma. Resolvamos las lesiones eminentemente quirúrgicas, es decir, el trauma primario. Estabilicemos los sistemas para evitar trauma secundario. Demos tratamiento con hiperosmolaridad cuando sea necesario. Sedantes y coma barbitúrico. Pongamos al paciente en un semi-Fowler de aproximadamente 20 grados e incluso podemos inducir una hipotermia leve. Hipócrates, 410 años antes de Cristo, dijo que había que curar las heridas de inmediato. Se le deben aplicar catárticos y dejar descansar al paciente sentado bajo la sombra fresca de un árbol. Creo que no hemos descubierto el agua tibia. No mucho ha cambiado, solamente lo hemos tecnificado y lo hemos establecido en un sistema, pero Hipócrates ya había establecido las bases de ese sistema. ¿Están listos para manejar este tipo de trauma? Espero que así sea. Muchas gracias.